Gala. Y hay un símbolo y un relato que no hemos problematizado, pero es la clave de que migrar sea un problema, de que haya violencia al momento de migrar y de que haya crisis al momento de migrar, cuando es una actitud, ya lo vimos, histórica, ¿no? Es una actitud entre las distintas especies y es algo que no debería causar ningún problema poder llevar tu pequeño mundo contigo y compartirlo con otras personas en otro territorio, pero ahí es donde me gustaría que problematizáramos un poco sobre este tema, sobre este relato, el relato del territorio. Si no existe la noción de territorio, no existe la noción de migración. Y la noción de territorio que tenemos nosotros está vinculada con una noción de pertenencia de ese territorio y con implicaciones legales sobre la invasión, la posesión, la explotación y el uso de ese territorio. Hay lugares donde es ilegal utilizarlo, hay lugares donde no es ilegal, pero sigue siendo un relato. O sea, el territorio sigue siendo una historia que nos hacemos, que Hay un, aceptamos a la mala. hay un ejemplo histórico del cual podríamos extrapolar algunos ejemplos y dinámicas que se relacionan un poco con México. Y lo entendemos un poco mejor porque es mucho más reciente, ¿no? En el momento en el que se comienza a construir el mito de la Nueva España aquí en México, pues había un montón de tribus que de un modo u otro compartían el territorio y, como decía Candioron, la tierra no es de nadie y sus frutos son de todos. Pero de pronto llegan los españoles y empiezan a decir, no, esta parte de la tierra es del señor de Alvarado y esta otra parte es del señor Cortés y esta otra parte es tal y ustedes pito, ustedes se van a las minas. Bueno, en el Imperio Otomano, cuando se llamaba el Imperio Otomano, se metió en la Primera Guerra Mundial y se metió en el lado perdedor. Y como resultado les tocó el peor destino de un imperio, ¿no? Fue desmembramiento total. Y además se les dibujó fronteras, son cuadradas. Pinche Irak es cuadrado. El territorio es montañoso, pero las fronteras de Irak son cuadradas como una hoja de papel, porque fueron trazadas por franceses e ingleses con el explícito propósito de poner a las minorías en el poder para que tuvieran un incentivo para defenderse de las mayorías y de ese modo crear ejército, crear nación y crear una identidad propia. Pero hasta la fecha ellos no lo identifican como una identidad propia. Estaba viendo una entrevista con un soldado de ISIS y el soldado decía, yo ni siquiera soy musulmán, yo no quiero un estado islámico, yo soy kurdo, yo solamente quiero Kurdistán para los kurdos. Y en el momento en el que logremos borrar con sangre, así lo dijo, cuando logremos borrar con sangre estas fronteras que nos pusieron los europeos, entonces ya me tocará echarme el tiro con ISIS. Pero hasta ahorita tenemos el mismo fin. Qué loco. No, es que es terrible. O sea, y eso creo que es uno de los mayores crímenes, o sea, la división del Imperio Otomano, y en la cual le debemos el conflicto en Medio Oriente, porque prácticamente lo partieron valiéndoles madre, ¿no? O sea, y la gran idea del Estado árabe, que era como parte de lo que se iba a pagar post Segunda Guerra Mundial, generó la locura de la división fronteriza, ¿no? Entonces, si tú tienes a dos, también lo que pasó con la India y con Pakistán, ¿no? O sea, digo, ahí fue un asunto de... Fue lo mismo, colonialismo. De hecho, esta es la India, esta es Pakistán, y nos vamos a dividirlos por preferencias religiosas, ¿no? Y dices, güey, estás generando un conflicto ahí de una magnitud enorme, ¿no? Pero son las potencias, o sea, no son las potencias las que establecen estas líneas imaginarias. Ahora, perdón, nada más para problematizar. Creo que o sea, creo que todos estamos de acuerdo que las fronteras, pues es una línea imaginaria que usted ve ahí en Google Maps, pero que si bien también sirven para la propia soberanía de los estados, ¿no? O sea, la soberanía de los estados sobre las tierras, ¿no? Y sobre aquellos que integran esas tierras. Pero hay estas líneas que se van marcando con el paso del tiempo y las van borrando y desdibujando, también han sido más flexibles con la migración de acuerdo a su conveniencia, ¿no? O sea, es como en el caso de Estados Unidos, el muro o la idea del muro de Trump, pues es una idea del siglo XX, ¿no? Pero el siglo XIX, pues Estados Unidos fue un país abierto a la migración. Entonces, prácticamente lo que se hablaba de las líneas fronterizas, pues no existía. O sea, no existía, simplemente sabías que pasabas para allá y comenzaba a ser territorio gringo, ¿no? O sea, hay muchos de lo documentado de lo que era previo en siglo XIX, de los territorios todavía mexicanos, que daban pero los mexicanos, perdón, que pasaban por territorio mexicano y daban el paso a Estados Unidos y no pasaba absolutamente nada, ¿no? O sea, era una convivencia, inclusive usted lo ve en las películas westerns, ¿no? Cómo lo retratan, ¿no? O sea, de que llega el mexicano y dices, es que este güey es mexicano, ¿no? Hasta muy recientemente. ¿no?
Tu amigo el Oliver, nos cuenta de que en su infancia él Mejor se amigo. iba, tu mejor amigo el Oliver nos cuenta que en su Saludos. infancia él vivía en Piedras Negras, Coahuila, y se iba a Regresó, la, cabrón, güey. ya regresó, pero dice que cuando era morro nada más cruzaba el puente y llegaba a la biblioteca gringa, porque tenía más libros, tenía más títulos y demás. Terminaba de leer toda la tarde y se regresaba a su casa y no había ningún pedo. Pero bueno, ese es un ciudadano, o sea, un ciudadano mexicano que simplemente cruza, ¿no? Entonces, o sea, pero aún así tenía que cruzar con visa y demás, ¿no? O sea, yo estoy hablando de cuando las fronteras simplemente, o sea, sabías que a partir de allá comenzaba el territorio. ¿Por qué? Porque había una población o había una comunidad que decías, ya llegué aquí y esta es otra comunidad. O sea, no había una línea, ni una visa, ni nada, simplemente llegabas y Llegas y decías, las banquetas sí están pintadas. exacto. No, ¿cuál? Estamos hablando del siglo XVIII. O sea, llegas y dices, güey, ¿qué pedo? Aquí ya no hablan en español, aquí son todos güeros, aquí son gringos, ¿no? O sea, en el caso de Europa, o las fronteras europeas, pues era parecido, ¿no? O sea, no sé, o sea, salían de España, ¿no? Entonces, iban en caravana hacia España. ¿Y cómo sabían que iban llegando hacia Francia? Pues sabían porque empezaban a ver comunidades francesas. O sea, empezaban a ver comunidades francesas y decían, ok, ya llegamos a Francia. Aquí está lleno de puros pinches franceses, ¿no? Y ya, o sea, las vallas las vallas que delimitan las fronteras son de la historia reciente del siglo XX. Sí. O sea, Es El que mapa cambia, el mapa las cambia, vallas delimitadoras son de la historia reciente del siglo y XX. hasta los últimos 20, o sea, los años que nosotros llevamos vivos han sido como los años de mayor estabilidad en la forma de la división geopolítica. Antes de eso, la historia del siglo XX es la historia de la reconstrucción y reinvención de esas pinches líneas imaginarias. hasta hace muy recientemente, bueno, todavía había, durante la Primera Guerra Mundial, de manera paralela, en México, norte de México, sur de Estados Unidos, aún seguían buscando a Jerónimo, el último de los apaches. Y es que la experiencia para los apaches es que ellos vieron a sus sociedades integrarse por las enfermedades. Antes de que los tocaran los europeos, sus sociedades ya habían sido víctimas de la pandemia. Entonces los... Era Mad Max para esos pobres. Los pobres sobrevivientes de estas sociedades, siguiendo sus tradiciones nómadas, andaban por toda la tierra recolectando la comida que necesitaban para sobrevivir. Y de pronto llegaba un ranchero y les decía, esta tierra es mía. Y ellos decían, chinga, ¿por qué? Y de pronto del otro lado también decían, esta tierra es mía. Y entre más bardas ves, el único modo que les quedaba para sobrevivir era meterse a los ranchos, matar a la gente y llevarse la comida. Y por eso generaron este conflicto entre las dos naciones, ¿no? Pero la experiencia para ellos es que no había fronteras hasta que alguien dijo esta tierra es mía y ya no los dejaban pasar. ¿Con autoridad de quién? Sí, siempre fue militar. El establecimiento de fronteras fue militar y no había frontera mientras nadie te dijera no pases. Cuando ya alguien te decía no pases, ahí estamos hablando ya de una frontera. Y el número, por ejemplo, el número de migrantes que tiene un país, en muchos casos, en los casos de las grandes potencias, o sea, los países que tienen como mayor índice de desarrollo, sí controlan y nivelan como si fuera una especie como de válvula de presión, aceptando, rechazando, en un vaivén muy curioso, la cantidad de migrantes y el tipo de migrantes que tienen. No es que sean a rajatabla, no hay migración y está prohibido. Está prohibido para algunos, en determinadas condiciones, y son leyes que la historia nos ha demostrado que son leyes muy flexibles. En ciertos momentos, como lo que les comentaba, aceptaban migrantes cubanos en Estados Unidos, ¿no? En ciertos momentos, cuando ocurrió el milagro alemán, aceptaron migrantes turcos. Entonces, llegan a cierto porcentaje que oscila entre 10 y 15% de la población que sean migrantes, y en ese momento empiezan a cerrar la válvula. O sea, sí hay un indicador que les va diciendo más o menos a las potencias, a sus economías, acepta más migrantes, rechaza migrantes, acepta migrantes, rechaza migrantes. Echa migrantes, así como, o sea, por eso ponía el ejemplo de la población y la gran apertura de finales del siglo XVIII en Estados Unidos, ¿no? O sea, toda la migración europea era porque requerían mano de obra, pero llegó un momento en el que la migración la sobrepasó. Hasta en Los Simpson tienen ese chiste, ¿no? O sea, de que se sube Bart a la Estatua de la Libertad y grita, ya no hay más espacio, y que están así los migrantes europeos y dicen, ya lo llega la dama, y se dan la vuelta del barco, ¿no? O sea, eso sí pasó. O sea, llegó un momento en el que dijeron, ¿saben qué? Ya somos muchos, ya la migración, ya tenemos a los que necesitábamos, entonces ¿qué vamos a empezar a poner? Filtros. Vamos a Pero, poner a frenar la migración, ¿no? ¿no sientes que esta idea
de fronteras geográficas, como la tenemos entendida hoy en día, es una invención meramente europea, que para los europeos surgió de manera orgánica, pero que luego impusieron sobre el resto del mundo y por eso no nos hace sentido. Creo que ha habido dos manifestaciones previas a la invasión europea que daban la noción de frontera o un uso similar de la frontera en situaciones limítrofes de guerras, de coexistencia con otras sociedades belicosas. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, la muralla china. La muralla china estableció una frontera física entre Mongolia y China para evitar que los mongoles llegaran acá a achicalar chinos, ¿no? Perdón, güey, sé que no tenía que ver, pero es que es muy bueno de los Simpsons, el de que llegan los mongoles y quieren subir la muralla china y de repente van con brincolines. Pero pues, es en la época moderna, ¿no? Y dice, bueno, no funcionó, mañana vengan, nos vemos a las 8 y cada quien traiga 3 ideas. La montaña rusa, iba a decir, la muralla china es una frontera física establecida por seres humanos llamada muralla. Y la muralla, como construcción geográfica con el mismo fin, se ha manifestado de manera transversal, es la palabra del día, transversal. Se ha manifestado de manera transversal en otras civilizaciones. Machu Picchu es una ciudad murallada, Tulum es una ciudad amurallada. Estamos hablando ya de dos latitudes distintas que tienen el mismo objetivo. Hay unos pinches güeyes bien belicosos del otro lado así en esa llanura, mira, yo me subo aquí a este árbol, estoy viendo ahí unos pinches güeyes que me quieren robar, y yo quiero robarles también. Entonces necesito poner una pinche frontera física, necesito evitar algo para que no entren. Y la ciudad amurallada de Tulum, es clarísimo. Para que no pasen los drogadictos. Que no pasen los pinches marihuanos. Y lleno Tulum de marihuanas, en fin. Está horrible. Y la otra son las fronteras geográficas. O sea, cuando hay una clara delimitación geográfica en áreas geográficas inadmisibles, ahí no hay de otra. O sea, tú reconoces ese territorio como un territorio ajeno a ti, y idealmente las primeras fronteras, si pudiéramos como hacer un mapa con división geopolítica y nombres de la tierra ancestral, las divisiones geográficas eran o murallas o divisiones geográficas establecidas. Sí, cuando el Estado llegó y empezaron a hacer los cuadrados, el propio mar. Ya es lo moderno, es la tercera frontera, la frontera simbólica, la frontera que corresponde a criterios económicos e históricos, a su vez, o sea, de dominación, de apropiación y de conciencia de posesión, donde ya no hay ni muralla, ni hay geografía, pero yo te digo, mira, de acá para acá, chingas a tu madre.